Gracias. Ahí está. Habíamos quedado en la clase pasada en el tema de la última parte, habíamos quedado de la anterior en intereses, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O lo habíamos terminado? No. Sí, profe, quedamos ahí. Quedamos ahí. Bueno, vemos si no esto así de pasada. Bueno, que ustedes en intereses, vuelvo a decirles, ya han visto. Han visto bastante, así que los vamos a repasar rápido, teniendo en cuenta que acuérdense que este es uno de los temas que se preguntan siempre, ¿sí? Eh, ahora que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer las horas las 2 horas con la cual estaríamos adelantando. Les voy a dejar la semana que viene un práctico de algunas cosas que me interesan específicamente y que pueden ser preguntadas también, para que lo hagan y lo cuelguen después en Econet. Bien, entonces me importa mucho el tema de los intereses después del pago, que vamos a ver también enseguida, que ustedes lo tienen que ver bien. Eso sí, normalmente yo les digo que lo que miran conmigo, yo les marco qué artículos son los que a mí más me importan, aunque vayan a verlo, por supuesto, a la guía y a verlo, a estudiarlo. Pero específicamente el tema de intereses y de pago, específicamente que lo miren bien en el código, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que los intereses, como ustedes saben, son los aumentos paulatinos que van, las, acuérdense que estamos nosotros en obligaciones, ¿no es cierto? Entonces que las deudas dinerarias, entre acreedor y deudor, van devengando intereses. Si tenemos un tema de dinero, van devengando intereses a medida que pasa el tiempo. Ya grabé, ahí me predicen si podía grabar, ahí ya me acaban de avisar, estoy grabando. Van devengando y van aumentando, por lo tanto, el tema de la deuda. Esto vamos a ver que puede ser o como precio por el uso del dinero ajeno, uno de los tipos de interés, o como indemnización porque nos hemos demorado en pagar. Eh, entonces, como una indemnización, como una sanción por el no pago. Entonces, vamos a ver que el nuevo Código Civil y Comercial ha simplificado mucho el sistema de acuerdo a como estaba en el código anterior. Y los va a clasificar ahora en compensatorios, el artículo 767, y el compensatorio es muy importante esto, que es el precio, por eso dice compensa, es el precio o el alquiler por usar el dinero de otro. Por usar el dinero de otro, compenso pagando intereses. Ahora, estos intereses, lo dice la ley porque acá aplica mucho el sistema de la buena fe que se hace en toda la reforma del código, y dice que si son excesivos o desproporcionados los intereses, se va a aplicar el vicio de lesión y se van a poder rebajar en el caso que así sea. Los moratorios, lo dice la misma palabra, los moratorios son aquellos que se pagan por mora, es decir, por el atraso en el pago. Es decir, al no haber pagado en término, además de pagar los compensatorios que son los normales establecidos, para resarcir el daño del tiempo en el que no se pagó, se van a pagar estos intereses moratorios. Y estos moratorios se deben por disposición de la ley. ¿Por qué aclaramos esto? Porque también tenemos los intereses punitorios y que por ahí pueden ser muy parecidos los dos. Decimos, los punitorios también es exactamente para lo mismo, para resarcir los daños causados por la mora del deudor. La diferencia es que se adeudan por haberlo pactado las partes. Ya no porque lo disponga la ley, sino pactado por las partes. O sea, podríamos tener los moratorios y los punitorios. Y van a regirse por las normas de la cláusula penal, que la vamos a ver enseguida, la cláusula penal. Fíjense que estamos hablando de punitorios, punitorio viene de pena, sin ninguna duda, y cláusula penal también viene de pena. Entonces, claramente el compensatorio por el precio, el uso como compensación por el uso del dinero, ¿sí? Normales. Y en caso de mora vamos a tener los moratorios y los punitorios. Moratorios por disposición de la ley y los punitorios por
decisión de las partes, lo han pactado para obligar a las partes a pagar, a forzarlos a pagar. Y estos punitorios, si hubiéramos que decir, van a estar regulados específicamente por la cláusula penal. La cláusula penal ya la vamos a ver enseguida. Entonces, también tenemos, que es muy importante, también tema que se pregunta muchísimo en el examen, es el tema no solo los intereses, sino el anatocismo. Lo pide el programa. El anatocismo es el interés compuesto, que significa que capitalizamos los intereses, de modo que todos los intereses que se van devengando se suman al capital y pueden nuevamente generar nuevos intereses. Esta es la gravedad, porque una cosa que yo tenga un capital y tengo el interés pactado para ir compensando, y otra cosa es que el interés pactado se suma al capital, es como si fuera un nuevo capital y vuelvo a devengar intereses. Con lo cual, esto se hace una deuda inmensa, muy rápido, porque va aumentándolo. Entonces vamos a ver que el nuevo Código Civil lo prohíbe, salvo los casos de excepción del artículo 770. Esos mírenlos bien, porque son los únicos casos en que se pueden permitir. Normalmente es cuando existe una sentencia ya establecida por ley, y entonces se lo permite por no pagarlo, o que esté pactado específicamente en muy corto tiempo. Mírenlo bien, esto es los casos de excepción del 770. Ejemplo, presto 1.000 pesos al 10% anual, al cabo del segundo año, al cabo del año, los intereses son 100. De esta manera, esos 100 se suman al capital y el segundo año está debiendo intereses sobre 1.100, ya es el 10% sobre 1.100. Como esto va sucediendo en forma permanente mientras sea el tiempo de la deuda, el plazo para pagar, se hacen impagables. Entonces, por eso es que el anatocismo, salvo estos casos específicos del 770, está prohibido. Bueno, vamos a compartir la segunda parte. Bueno, la obligación en la segunda parte, vamos a ver en los tipos de obligaciones, y vamos a ver que tenemos, nosotros habíamos hablado al principio que estaban las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. En las obligaciones de hacer, las de dar ya las vimos con las dinerarias y todo el resto, la tipología que había, las obligaciones de hacer van a tener una característica que es, el objeto de las mismas va a consistir en dos cosas, o en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, siempre en el tiempo que se establezca, el lugar y el modo en que se establezca por las partes. Que tiene que hacer el deudor a favor del acreedor siempre. Acá siempre, como en el resto de las obligaciones, el principio general de la buena fe es el que rige sobre todas las maneras. Como miramos en el tema del interés, que si ya era exagerado el interés, va a intervenir el principio de buena fe y por tanto el tema de la lesión. En el caso, el primero de la prestación de servicios, van a estar todas aquellas que sean servicios incluidos nuestros servicios profesionales, ¿sí? El servicio profesional de un contador, de un abogado, de un médico, donde el servicio, lo que hay que hacer es una conducta que debe ser prestada en el tiempo y el modo establecido, ¿sí? Cuando se la traen, los clientes les traen a ustedes los trabajos, y bueno, tienen que presentar los impuestos, los balances, las cosas, en tiempo y forma de acuerdo a la índole de la obligación de cada uno. La prestación del servicio va a poder consistir, fíjense, de tres maneras puede consistir: en que se realice cierta actividad, esa actividad se realice con la diligencia apropiada, siempre está pidiéndonos la ley que hagamos lo más, que pongamos todos nuestros esfuerzos para lograr esa actividad. Cierta actividad con la diligencia apropiada, pero ya independientemente del éxito que tenga la actividad. Las cláusulas que comprometen los buenos oficios, o sea, que pongamos la diligencia o aplicar los mejores esfuerzos, están comprendidas acá en este
tipo de servicio, que es cierta actividad con la diligencia apropiada. Fíjense la diferencia con el que sigue. Dice, en la que sigue, dice, es el caso de procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Y en el tercero dice, en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. Acá sí está pidiendo un resultado eficaz. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, y bueno, puede ser que ustedes comprometan a realizarle una sociedad a sus clientes, realizarle una sociedad determinada, un tipo de sociedad, pero sin garantizarle, bueno, cuál va a ser el resultado concreto que tenga esta. Ustedes van a comprometerse a hacer la sociedad que les piden. El resultado es independiente. Cuando yo digo en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido, es decir, ustedes son los contadores de una empresa constructora y la empresa constructora lo que ha contratado el acreedor es que le entreguen una vivienda con las características prometidas. Por eso se llama llave en mano o producto en mano. Quiere decir, ¿tengo que entregar al final? No, un resultado concreto que independencia de su eficacia. No, tiene que ser un resultado eficaz, prometido, una casa que sirva para vivir con todas las condiciones aptas absolutamente para ello. Y la otra, por ejemplo, la primera, cierta actividad con la diligencia apropiada, puede ser simplemente que estén como contadores en una empresa a los efectos de asesorar para las distintas cosas que surgen. Bien. La segunda, que es realización de un hecho, es cuando, dijimos, prestación de un servicio o realización de un hecho. Cuando el deudor está obligado a realizar un hecho en tiempo y forma, acorde con lo que pactaron las partes y con la característica que tiene la obligación. Si lo hace de otra forma, la pactada con las partes o con la característica que tiene la obligación, la prestación se va a tener por incumplida y acá incluso, fíjense, el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva. Supónganse que acá también estuviéramos hablando de que la prestación fuera la construcción también de una vivienda, supónganse, ¿no? O de una muralla, de una medianera, y que la medianera no haya tenido, por ejemplo, puestas las vigas que tienen que tener a los efectos de que sea antisísmica. Y bueno, si está esto pactado específicamente, se va a tener por incumplida y se puede incluso destruir lo mal hecho. No por cualquier cosa se va a poder destruir lo mal hecho, sino, por eso, siempre que no sea abusiva. Pero sí, si no se ha hecho de la manera en que es la intención de las partes y la índole de la obligación. Nosotros tenemos obligación, por ejemplo, de hacer todas las viviendas, edificios, separaciones, paredes, todos con el sistema antisísmico, debido a que por nuestro sistema eso se puede caer en una persona y causarle daño o la muerte a la persona, o sea que es grave. Y también habla que dice que la prestación puede ser ejecutada solo por las personas que lo pactaron o por terceros. Dice no, la prestación puede ser ejecutada por una persona distinta del deudor, salvo que la característica esencial de esa persona haya determinado que lo contraten, que hagan la obligación. Por ejemplo, si una persona contrató a un pintor, ¿sí? Que por las características que tiene la pintura que hace, no sirve lo mismo que nomine a otro pintor para hacer la misma pintura, por ejemplo. O o esos arquitectos que son especialistas en determinado tema, con una característica especial, no es lo mismo que lo haga cualquier otro en su lugar. Entonces, ¿la prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor? Sí, a no ser que de lo que pactamos y de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que fue elegido por sus cualidades personales. Bien, ejecución forzada. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Esto ya lo saben ustedes y lo venimos diciendo en el tema de las obligaciones. El incumplimiento imputable de la prestación le va a dar derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico.
Si no cumple, acuérdense que lo pueden forzar a que cumpla lo específicamente solicitado. Si no lo cumple tampoco, se puede hacerlo cumplir por terceros, ¿sí? A costa del deudor, o sea, lo va a hacer el tercero, pero lo va a tener que pagar el deudor. Salvo que estemos hablando de este caso, que sea una persona que solo pueda hacerla la persona por las cualidades personales que dijimos, el caso del pintor. En ese caso, o en cualquiera de estos dos que no se cumpla, se va a reclamar los daños y perjuicios. Es decir, está bien, no se cumplió, bueno, vamos a ver cuál es el equivalente en dinero de lo que no se cumplió. Bueno, y acá es como un resumen de lo que hemos visto. Decimos, el objeto dijimos que era la prestación de un servicio, está al revés acá, o la realización de un hecho, está al revés. La característica que tiene la prestación de servicios, ahora, fíjense la novedad abajo, que dice, incorpora una división entre obligaciones de medios y de resultados. Acá era lo que habíamos visto nosotros, la diferencia que habíamos visto al principio. En la de medios es que tengo que poner una actividad con toda la diligencia apropiada, independientemente de su éxito, que la decíamos al principio. Está comprometido poner todos los mejores esfuerzos. En cambio, en la de resultados, procura al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, o el resultado eficaz prometido, esta es exactamente la misma que vimos aquí, estas tres. Entonces la 3 estaría repitiéndose en la 5, hecha como un cuadro sinóptico. Bueno, dijimos obligaciones de dar, obligaciones de hacer, y ahora tenemos las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de no hacer, vamos a ver que van a consistir en una abstención del deudor, o sea, que el deudor se abstenga, o sea, no haga algo, que se comprometa a no hacer algo, esa es la abstención del deudor, o que tolere el deudor una actividad ajena, que le decimos nosotros obligación de dejar hacer. Si no cumple con esto, y bueno, va a tener dos cosas. Puede ser en el caso que así corresponda por el tipo de obligación destruir lo hecho, o reclamar, como decíamos recién, la reparación de los daños, siempre. ¿Qué casos son las obligaciones de no hacer? Y bueno, acá tenemos muchas cláusulas, muchas están en las cláusulas contractuales de tratar de evitar la competencia desleal, se llama. Para proteger, por ejemplo, la clientela, las actividades comerciales, información confidencial. Por ejemplo, luego que se termina una relación comercial o laboral, supónganse que termina la relación comercial o laboral, se pone una cláusula en el contrato, pero hay que ponerla, porque si no después hay problemas con esto. Poner en la cláusula de que no puede durante el plazo de 2 años dedicarse a la misma actividad que venía realizando. ¿Por qué? Porque la persona que le ha comprado precisamente el negocio con toda su llave en mano y clientela y demás, que no le ponga un negocio enfrente, ¿sí? Por ejemplo, para hacer lo mismo y acarreándose la clientela o los proveedores. Lo mismo laboralmente. Se ha contratado a una persona por las características que tiene, un ingeniero que tiene o un contador que tiene muchísima información de la empresa, tiene características especiales y le pide que no lo contrate, el compromiso de no ser contratado por una empresa que sea la competencia de esta. Con los socios ocurre lo mismo, y competencia con la sociedad, lo mismo. Siempre entonces es una manera de evitar la competencia desleal, siempre. Por ejemplo, hay, por ejemplo, una confitería, existe una confitería que le va espectacularmente bien, pero que está alquilada, se vence el alquiler y el propietario del inmueble, no el que está alquilando y haciendo manejar la confitería, le pide que no quiere renovarle el contrato. El error que comete la persona que estaba ejerciendo
el comercio en esa confitería que tenía tan buen resultado, es no prohibir que en ese contrato de alquiler se ponga una confitería exactamente del mismo ramo en el mismo lugar. Con lo cual, esto realmente ocurre, y ocurre un daño muy grande porque se lleva a la clientela por el lugar, por todo como estaba, aprovecha absolutamente todas las instancias. Acá se debería haber puesto en el contrato, para evitar la competencia desleal, que eso no se podía alquilar por un determinado tiempo, un año, ¿sí? Para un ramo exactamente igual del que se estaba realizando. Eso es lo que se trata de proteger, y todas las obligaciones de no hacer normalmente son de ese tipo. Bien. Vamos a ver tipos de obligaciones. Las obligaciones alternativas, y la misma palabra se los dice, alternativas, que hay varias, puede ser una o puede ser otra, hay varias obligaciones que tienen, o sea, varios objetos. Tiene la obligación alternativa, tiene por objeto distintas prestaciones independientes y diferentes entre sí, son distintas, es diferente, es como decir, puedo pagar en esta o en esta. Pero la característica que tiene acá, que el deudor es el que está obligado a cumplir una sola de ellas. O sea, tiene la alternativa el deudor de cumplir, supóngase que hay 3 opciones, de cumplir una de ellas. El deudor está obligado a cumplir una de ellas. ¿Cómo es el tema de la elección? El código establece que, salvo que haya una cláusula en contrario, una estipulación en contrario, la facultad de elegir le corresponde al deudor, que es el que puede liberarse pagando una de estas. ¿Y qué pasa si hay varias personas que pueden elegir? ¿Sí? Varios deudores que pueden elegir. Bueno, en el caso este requiere unanimidad quién va a ser el que va a realizar la elección. Pero llegado el momento, si acuérdense que tiene que ser en el tiempo, en el modo y lugar. En el tiempo no la realiza la persona designada por unanimidad, se pronuncia, va a pasar a otra de las partes. La facultad de la opción pasa a otra de las partes integrantes de esa unanimidad anterior. Y también puede ser que se haya dejado que sea un tercero el que decida cuál de las obligaciones va a ser la que se va a pagar. Lo mismo que en el caso anterior, si este no opta en el plazo fijado, directamente vuelve otra vez al deudor, que es el originario en el código, quien va a designar cuál de las 3 obligaciones el objeto de cuál de las 3 obligaciones va a pagar para cancelar. Una vez realizada la prestación, se considera única desde ese origen y se aplican las obligaciones de dar. Bien, obligaciones facultativas. Fíjense, en esta dijimos que, en las alternativas dijimos que era el deudor el que iba a elegir. El deudor, podían ser varios deudores o podía ser un tercero. En las obligaciones facultativas también tiene distintas prestaciones, pero acá va a haber una principal y una accesoria. Ya no eran todas iguales, con cualquiera se podía cumplir. Acá hay una prestación principal y otra accesoria. El acreedor, acá elige el acreedor, solo puede exigir la principal si lo hace. Pero ¿qué diferencia tiene? Que el deudor acá tiene una facultad de liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor solamente va a tener hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Después de que, acuérdense que acá es cumplir en el tiempo, modo y lugar. Si en el momento del pago, que es el tiempo, no ejerció la opción, y va a tener que pagar la prestación principal que le exija el acreedor. Bueno, la extinción de la obligación facultativa va a ser, lógicamente, si por alguna razón la obligación principal resulta imposible, ¿sí? Resulta imposible cumplimiento. Y le tenía que entregar, supónganse que tenía que entregarle un caballo determinado de carrera, y resulta ser que ese caballo ha tenido una enfermedad y, bueno, ha fallecido. Ya no es posible la prestación principal, por lo tanto, salvo que dice que sea responsable del fallecimiento, va a ir a la obligación accesoria. En caso de duda,
se la va a tener en caso de duda de que si fuera una obligación facultativa o la que vimos recién, alternativa. En caso de duda, se va a estar siempre como que la obligación es alternativa, ¿sí? O sea, la primera que vimos recién, que es que elige el deudor. ¿Por qué? Porque siempre se está el favor, ¿se acuerdan lo que dije yo? El favor de Vitoris. O sea, el favor del deudor en la parte más débil se considera que es el deudor. Entonces, en este caso, va a ser la alternativa que es donde elige el deudor, si hay duda. Bueno, y también habíamos visto en los intereses, ¿se acuerdan cuando vimos los intereses punitorios? Dijimos que también se regulaban con las obligaciones, con las cláusulas penales y sanciones con la cláusula penal. Bueno, la cláusula penal va a ser una cláusula que se va a establecer en las obligaciones, por el cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, va a fijar, además de lo que pueden haber pactado en un contrato, por ejemplo, una pena o una multa en caso de que se demore en cumplir o que no cumpla, directamente que no cumpla. Entonces, vamos a ver la cláusula penal. Cuando veamos el contrato de locación, vamos a ver un contrato donde haya cláusulas penales. Es decir, por ejemplo, se atrasó en el cumplimiento de, puede ponerse una cláusula que es penal, que es decir, que en el caso el inquilino o el locatario debe abonar del 1 al 5 de cada mes. A partir de terminado ese plazo, hay una cláusula penal que tendrá que pagar una multa o una pena de un porcentaje o un monto de dinero por día de retraso, por ejemplo. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de obligaciones. Bien. En el caso de que, el deudor no cumpla la obligación en el tiempo convenido, como le dije yo, tiene que pagar el alquiler del 1 al 5 de cada mes, y estamos en el 6, el 7, el 8, debe la pena. Si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. Vamos a ver, fíjense que dice, la eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el caso fortuito? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? El caso No es fortuito, cuando aparece de la nada, cuando no tenemos, cuando, por ejemplo, un incendio. bien, entonces, dice el código que es algo que yo no pude prever o que previsto no lo pude evitar. ¿Sí? Es algo que yo no pude prever o que previsto no lo pude evitar. Entonces, tenemos el ejemplo que vos das, un incendio, así es un caso fortuito, es decir, siempre y cuando se pruebe de que el incendio no fue voluntario, ¿no es cierto? Que no se hizo a propósito. Entonces, el caso fortuito es el único caso que exime de responsabilidad a las personas y no tienen que pagar indemnización. En este caso no tendrían que pagar una cláusula penal, por ejemplo. Entonces, supónganse que tenemos un eximente de caso fortuito que incendió la casa, ¿sí?, donde estaba alquilando. O sea, que no ha pagado la obligación, pero la casa se incendió, una relación, o sea, mal puede estar pidiéndole el cumplimiento de esto porque acá pierden todos, ¿sí? Pierde el propietario su casa y el inquilino lo suyo. O que realmente en el momento que debía pagar, o sea, el tiempo que debía pagar, se establece esos feriados bancarios que se toman a veces, o el tema de las subas del dólar y demás, o algún paro o algo que ha tenido desde el día 1 al 7 en paro bancario, o sea, no ha habido manera que pudiera pagar, salvo que hubiera tenido la plata en el colchón, o lo hubiera tenido en la mano. Tiene que ser algo que las partes, acuérdense, eximente de caso fortuito, y anótenlo, es algo que no se pudo prever y que de previsto no lo pudo evitar. Normalmente, como decimos, los accidentes climáticos, incendios, huracanes, terremotos, inundaciones, los daños por sonda, también todos ellos, o como esto que les decía yo, bueno, un paro general, una decisión de este tipo, una guerra, algo que no corre por cuenta de las partes que modificarlo. Entonces,
al no cumplimiento en tiempo, el deudor debe la pena. La cláusula penal la debe, siempre y cuando no se pruebe que hay un caso fortuito. Que eso sí va a eximir realmente el cumplimiento. Bueno, ¿qué son las sanciones combinatorias? Nosotros habíamos dicho, acá habíamos puesto cláusula penal y sanciones combinatorias. Hasta ahora hemos visto cláusula penal. Ahora vamos a ver las sanciones combinatorias. Ahora vamos a ver las estas. Son diferentes una de la otra. Las sanciones combinatorias van a tener el mismo sentido, estoy conminando, estoy como obligando a alguien, presionando a alguien. Se está refiriendo a el caso ya no de que, por ejemplo, a través de una obligación o de un contrato, como les decía yo, pongamos una cláusula penal para obligarlo. La cláusula penal lo que hace es decir, bueno, ojo, que además si tengo que pagar lo que debo, más intereses y más cláusula penal, me sale un montón de plata, más vale que pague en tiempo. Esto es lo que el resultado buscado. Y las sanciones conminatorias son cuando existe un expediente judicial en el cual el juez establece, ¿sí?, en una sentencia, establece que una persona tiene que pagarle a otra determinado dinero. Supónganse por un tema del cumplimiento de una obligación. Lo ejecuta. Bueno, el tema es que supónganse que el juez lo determina y resulta ser que el deudor sigue sin pagar. Entonces, las sanciones combinatorias son cuando los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, del acreedor, condenaciones combinatorias de carácter pecuniario, o sea, de carácter dinerario, a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Es un castigo, como si fuese una cláusula penal, pero puesta por un juez después de una resolución judicial. Las condenas se deben graduar, o sea, el monto del dinero que va a ser la condena pecuniaria o dineraria, van a estar graduadas en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas. O sea, que no puede, o tiene que ser medianamente razonable para que la pueda pagar realmente con el patrimonio que tiene. Si es exagerado, no va a poder hacerlo. Entonces dice, en el caso que fueran las condenas establecidas pueden ser reajustadas en el caso que fueran exageradas, o pueden ser dejadas sin efecto, reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. O sea, le explica al juez por qué razón no ha podido pagar antes y que está dispuesto a pagar y quiere pagarlo, y paga. En ese caso, pueden ser dejadas de lado siempre y cuando justifique de alguna manera el proceder y sea razonable. Bien, la observancia de los mandatos judiciales se rige por las normas propias del derecho administrativo. Esto no nos interesa porque eso está referido más que nada al tema judicial. Este es el derecho procesal, en este caso. Derecho procesal. Que la fija. Fija. Este tipo de sanciones. Tipo de sanciones conminatorias. Bueno, el derecho procesal, ¿saben ustedes cuál es el derecho procesal? Es aquel que rige todo lo que, a partir de que entra un proceso en la justicia, de a partir de una demanda en adelante, hay un derecho procesal que sería el manual diríamos, un manual de actuaciones para actuar en la justicia. Un manual de actuaciones, no, ¿cómo se llama? Un manual cuando compramos algo y tenemos el manual para poder entenderlo y aplicarlo, ¿sí? Entonces, esto sería como el manual de instrucciones para actuar en la justicia. Eso va a establecer las sanciones combinatorias, junto con lo que dice el Código Civil y Comercial, más eso. Bueno, las obligaciones concurrentes, hay algunas que me interesan, otras no. Las obligaciones concurrentes son muy importantes, muy, muy importantes, y yo las pregunto casi siempre cuando les toca este tema, y por supuesto con los parciales, evidentemente. ¿Por qué
pido esto de las obligaciones concurrentes. Y van a ver ustedes por qué. Fíjense, son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causa diferente. En la otra teníamos varios objetos, ¿se acuerdan? Varias prestaciones distintas. Y que iba a elegir el deudor y iba a elegir el acreedor. Bueno, acá tenemos varios deudores, pero el mismo objeto. La diferencia está en que cada uno de los deudores lo debe por una razón diferente. Les voy a dar un ejemplo ahora, antes de seguir con el resto, para que ustedes lo entiendan. Es, por ejemplo, cuando existe un accidente de tránsito, la persona que es responsable, el vehículo que es responsable del hecho, va a tener como deudor, supónganse que al otro le ha causado daños en el vehículo, chapería, pintura, lesiones, operaciones o hasta la muerte de alguna de las personas, o algunas, varios, van a tener que pagarle una indemnización por daños y perjuicios, por todos los daños y perjuicios que surjan, materiales, morales, de todo tipo, y van a haber distintos deudores. ¿Qué distintos deudores hay? Por ejemplo, quien venía manejando el auto, que es cuando llega la policía, le hacen el acta y demás, quien venía manejando el auto, que puede ser no el propietario del auto. El propietario del auto, que según la ley, todo aquel, nosotros cuando hacemos los juicios por daños y perjuicios, los abogados ponemos juicio de daños y perjuicios, en ese caso de un accidente de tránsito, contra fulano de tal, que es el que sale del acta policial que les hicieron en el momento del accidente, y el titular registral del vehículo tal. El titular registral del vehículo tal es a quien está inscrito el vehículo en el registro, aunque lo hubiera vendido y no hizo la transferencia. Si no hizo la transferencia, tristemente, les digo, va a tener que responder igual, exactamente igual que si fuera el vehículo de su propiedad. Entonces tenemos primero el que viene manejando, segundo el que, eso se llama responsabilidad subjetiva, el que viene haciéndolo. Objetiva, la responsabilidad objetiva la tiene el dueño, el titular registral del vehículo, y también la compañía de seguros. Cuando la citan en el expediente, la compañía de seguros que la citan a los efectos también que venga a responder por los daños y perjuicios. Fíjense que tenemos varios deudores con el mismo objeto. El mismo objeto es realmente el indemnizar los daños causados a la víctima. ¿Causas diferentes? Sí, causas diferentes. Uno porque es el titular registral, el otro por su responsabilidad o irresponsabilidad al manejar, y el otro, la empresa de seguro, por el contrato de seguro que asumió con, con alguna de las partes, con el que manejaba o con el titular registral. Entonces, fíjense que esto es muy importante porque esto es algo que ocurre muchísimo. Entonces, por eso se llaman concurrentes. ¿Cuáles son los efectos? Salvo disposición legal en contrario, acuérdense que siempre decimos, salvo que se pacte lo contrario por el principio de autonomía de la voluntad, que existe siempre, en los contratos existe el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que podemos pactar de acuerdo, si las dos partes están de acuerdo, lo que nos convenga. En el único lugar donde no podemos pactar nada contrario es en las disposiciones de las leyes de orden público. ¿Qué son las leyes de orden público? Las leyes de orden público son aquellas donde el Estado normalmente viene a proteger a una de las partes que son más débiles y que, por lo tanto, como es disposición del Estado, ya no derecho privado, como estamos mirando nosotros, una disposición, orden público, el derecho público, es obligatoria para las partes cumplirla. No hay manera que vengan a decir, como acá, excepto disposición especial en contrario. Si fuera una ley de orden público, tiene que ser cumplida a rajatabla. Supónganse ustedes que en materia de derecho laboral, las partes pactaran que no le va a pagar al empleado, no le va a pagar ni el aguinaldo, ni le va a pagar en un trabajo normal, ¿no es cierto?, de relación laboral, de dependencia. No le va, firma un contrato que diga que no le va a pagar el aguinaldo o que no le va a pagar, le va a pagar menos de lo que corresponde. Bueno, esto por más que lo firme la otra parte, no va a tener ningún valor porque es una norma de orden público que tenga que pagarle como corresponde. Dejemos a salvo lo que era el contrato de servicios, ¿recuerdan? Eso dejémoslo aparte. Bueno,
excepto disposición especial en contrario. Las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas. Vamos a ver. Acá sí, es de acuerdo a disposición especial en contrario, pueden pactar diferente. Si no pactan lo diferente, va a ser esto. El acreedor, en este caso sería la víctima del ejemplo que yo les di, tiene derecho de requerirle el pago a uno, ¿sí? A varios o a todos los codeudores simultánea o sucesivamente, ¿sí? Está claro, le puede requerir al que manejaba, al titular registral del auto o al seguro. Segundo, el pago realizado por uno de los deudores o codeudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. Con que pague uno, suficiente. No es que le va a cobrar lo mismo a los otros de nuevo. La dación en pago, o sea, yo entrego algo en pago, transo, llego a un acuerdo, o cambio de deuda, o compenso con otra deuda, ya lo vamos a ver porque esto viene enseguida, realizada con uno de los codeudores concurrentes en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extingue la obligación de los otros obligados, o en su caso la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho. ¿Qué quiere decir acá? Dijimos que si uno de los deudores paga, extingue la obligación de los otros. Entonces dice acá, van a ver que hay varias formas de terminar las obligaciones. Una de ellas es el pago, pero también la dación en pago, es decir, entrego algo, ¿sí? A cambio, entrego un vehículo, por ejemplo, a cambio. O pacto algo entre ellos, o lo cambio con un plan de pagos, o compenso con una deuda que tenía justamente esa víctima tenía conmigo. Entonces, vamos a ver si esas formas de pago satisfacen íntegramente el monto pedido por daño y perjuicios, listo, está terminado. Y si no, hasta el monto en que hasta el monto en que lleguen, se va a extinguir parcialmente. Pero vamos a ver, fíjense que ahora van a ver que estos son otros medios de pago, que es la confusión o la renuncia del crédito a favor de uno de los deudores, no va a extinguir la deuda de los otros obligados concurrentes. ¿Por qué? Porque son personales. La confusión, que la vamos a ver entre el acreedor y el deudor, es decir, que por alguna razón se transforma en un heredero de la sucesión, y entonces no tiene sentido que el propio heredero pague en la sucesión. Y la renuncia es que voluntariamente la víctima diga, bueno, no le quiero cobrar al titular registral, porque por la relación que tengo. Solamente le favorece a él, pero sí los otros van a tener que pagar. La prescripción, otro modo de que se terminan las obligaciones, es decir, transcurrido el tiempo y no se cobró, la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos a los otros obligados concurrentes, solamente el que le tocó. La mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores. La mora, uno está en mora, los otros no, bueno, si tienen cláusulas penales o tienen daños y perjuicios, lo tendrá que pagar solamente el de la mora. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás. Y la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones por las relaciones causales que originan la concurrencia. Bueno, esto es más de abogados que de ustedes, así que esto yo no se los voy a pedir. Esto. La mora. Yo, estos en principio desde el F en adelante, no se los voy a pedir. Que son muy técnicos. Son muy técnicos. Bueno. Vamos a este. Bueno, las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes, que ya vamos a ver cuáles son. Las disyuntivas no se las pido. Las disyuntivas no se las pido. Las disyuntivas muy difíciles de aplicar. Y estas sí son todas importantes, las que siguen ahora también, las que vimos y las que siguen. Obligaciones principales y accesorias. Se los dice la misma palabra. Obligaciones principales y accesorias son las principales son aquellas que se bastan a sí mismas, es decir, no necesitan de otra obligación para completarlas de alguna manera.
Entonces dice, obligaciones principales son aquellas cuya existencia, su régimen jurídico, su eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Por ejemplo, si yo hago una obligación que está pactada en un contrato de alquiler entre el locador y el locatario, ¿sí? Esa es una obligación principal, ¿sí? Uno tiene que darle el alquiler de la cosa y el otro le tiene que darle la cosa para alquilarle, el otro la plata. ¿Qué significa esto? En cambio, los derechos y obligaciones van a ser accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos para poder existir. Entonces tenemos, por ejemplo, tendríamos nosotros que la fianza, la garantía que se tiene que dar en un contrato de alquiler, ¿sería principal o accesoria? ¿Qué sería? ¿Principal o accesoria? Accesoria. Accesoria, exactamente. O sea, ¿podría existir la fianza, la garantía del contrato de alquiler si no existiera el contrato de alquiler? No. O sea, existe como una cosa que están pidiendo accesoria para garantizar que se pague. En el caso que compran un auto, ¿sí? Compran un auto y les piden como una garantía la prenda del auto, es decir, que el auto quede prendado en garantía, si es decir, si no pagan, les van a secuestrar el auto y lo van a rematar. La prenda, la compraventa del auto, ¿es principal o accesoria? Ahí sería principal. Bien, la La prenda compraventa. sería accesoria porque la prenda la tenemos por la compra del auto. Perfecto. ¿Y de una hipoteca? Y de la hipoteca también sería secundaria porque la principal sería la casa. Perfecto. Entonces tenemos que la compraventa de la casa o el préstamo para adquirir la casa sería el contrato principal, el préstamo sería un mutuo, contrato mutuo, y la hipoteca sería la garantía también, sería la prenda es para muebles o vehículos, ¿sí? Y la hipoteca es para inmuebles. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con efectos de esto? Cuando se extingue de alguna manera el crédito principal, se van a extinguir la accesoria. ¿Sí? No al revés. Si se extingue la accesoria, no se va a extinguir la principal. Bueno. Obligaciones divisibles. ¿Cuáles son? Obligaciones divisibles, vamos a ver, es la que tiene... la divisible va a ser una obligación que se pueda cumplir parcialmente, que puedan ser eh, de, de posibilidad de cumplimiento parcial. Por ejemplo, si yo he comprado una casa, ¿es de cumplimiento parcial la entrega a la casa? Chicos, No es lo de, escuché, profe, hijo, ¿puedes repetir la pregunta? la obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, es decir, la puedo pagar en forma parcial, ¿sí? Puedo ir cumpliendo con prestaciones parciales. Si la obligación que yo contraté es que se me entregue la compra de una casa que figura en tal calle, número tal, ¿me la pueden entregar, me pueden ir haciendo entregas parciales? No, No. sería como estar entrega en cuotas, profe. Exactamente, entonces no es posible, esa sería una obligación indivisible. ¿Mm? No hay manera de dividirla, no me pueden ir con prestaciones parciales. En cambio, si fuese una suma de dinero la que tienen que pagar, ¿es divisible? Sí, la suma Sí. de dinero es divisible, pero si la casa no es divisible, pero vos a la casa la ponés por plata. Está bien, pero si lo que me tiene que Vos, entregar a mí es la casa,
Ah, si te tienen que entregar la casa, no, La porque no te casa va a entregar es primero el indivisible. patio. No hay, claro, exactamente, es claramente indivisible. En cambio, si hay una obligación que es simplemente dineraria, ¿puede ser objeto de prestaciones parciales? Sí, porque es divisible el dinero. Claro, exactamente. Entonces, la obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. La prestación jurídicamente divisible va a exigir la concurrencia de los siguientes requisitos. Primero, para que sea divisible, el dinero que decíamos. Ser materialmente fraccionado, por ejemplo, el dinero. De modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. Puede ser el dinero, pueden ser cereales, pueden ser que sean de la misma calidad. Puede ser combustible, puede ser cualquier cosa esta que la pueda dividir. Y que no quede afectado significativamente el valor del objeto ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Se va cumpliendo por partes. Bien. Vamos a ver. Si tenemos una, a ver, estamos aquí, principal y accesoria, divisibles, deudoria, que bueno, vamos a tener deudor y acreedor singulares. Si solo hay un deudor y solo un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero aunque su objeto sea divisible. Y si tenemos solo uno. El principio de división va a decir que si hay más de un acreedor o más de un deudor, ahí sí vamos a fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. Es decir, tenemos 3 deudores, ¿sí? Y un acreedor, y le deben estos 3 deudores al acreedor, le deben 60.000 pesos, ¿sí? Entonces el principio de división va a decir que cada uno de ellos va a tener que pagarle 20.000 y se libera. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Si es divisible, yo respondo por los 20.000 pesos y los otros, si no pagaron, bueno, tendrán que ir contra ellos, pero no respondo por la insolvencia, o sea, por el no pago de los demás. Ahora, si uno de los deudores que debe 20.000 pagó 40 o pagó 60 por los otros, en ese caso van a tener que reintegrarle los otros deudores esa plata. Entonces, cuando es divisible, simplemente mi deuda, si yo debo con mi hermano tanto dinero, bueno, yo pago la mitad y mi hermano paga la mitad. Cuando pague la mitad, yo me libero y no respondo por la insolvencia de mi hermano, por ejemplo. Si tuviéramos que entregar entre los dos un bien que es indivisible, una casa que tengamos en condominio, y no hay manera, o si entregamos la casa, no hay manera que yo entregue una parte y mi hermano entregue otra o no entregue. ¿Está claro? Obligaciones indivisibles. Bueno, las obligaciones indivisibles son las que no son susceptibles de cumplimiento parcial, como les decía yo, el tema del inmueble. Los casos de indivisibilidad es cuando la prestación no puede ser materialmente dividida, una casa, y cuando la indivisibilidad es convenida. En ese caso, lo que está pidiendo es que tiene que, acá convenimos en que el pago no te vas a liberar con pagarme solo 20.000 pesos, es indivisible, o sea que si me pagas, tenés que pagarme los 60.000. Entonces dice, en caso de duda sobre si combino que la obligación sea indivisible o solidaria, se va a considerar solidaria. La solidaria significa que cualquiera de las partes puede pagar el total. Lo vamos a ver ahora a continuación. Bien. Prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones que correspondan a dar una cosa cierta, una casa, claramente, de hacer, por ejemplo, un techo. Y acá dice, salvo que hayan sido convenidas por unidad de medida. Por ejemplo, yo digo, bueno, de hacer, yo me comprometí a pintar 10 metros cuadrados y mi hermano otros 10 metros cuadrados. En ese caso sí, si no, es indivisible. Salvo que lo haya pactado, nada más. De no hacer, también es indivisible. Accesoria si la principal es indivisible. Derecho de los acreedores al pago total. Bueno,
cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, a todos ellos simultáneos o sucesivamente. Fíjense que la divisible, decíamos que claramente el acreedor solo le podía exigir a cada uno una porción, a mí 20.000, a otro 20.000 y al otro 20.000. Eso era la divisible. En cambio, en la indivisible, el acreedor le puede exigir a cada uno de los deudores la totalidad. Acá ya no es divisible. O sea, tiene que pedir los 60.000 a uno o a todos, el tema hasta que tenga él los 60.000 pesos. No tiene por qué esperar que uno le dé 20 y ver qué hace con el otro, si paga el otro los 20 y si el otro paga los 20. Derecho a pagar, cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda y por supuesto que después van a tener que pedir el reintegro. Las normas subsidiarias que acaban a regir las obligaciones solidarias también. Están muy vinculadas las prestaciones divisibles e indivisibles con las solidarias, con las obligaciones solidarias. Acá vienen estas que también son fundamentales y que se preguntan siempre en el examen. Y siempre las tienen. Obligaciones de sujeto plural. Vamos a ver que en las obligaciones de sujeto plural yo también pongo acá las concurrentes, que se las di antes. También pongo las concurrentes porque son varios. Y pongo las mancomunadas y las solidarias. Vamos a ver qué nos paga. Entonces, aquí vamos a tener obligaciones de sujeto plural. Vamos a poner acá también. Bueno. Las concurrentes. También las concurrentes. Es decir, que tengo varios sujetos, varios deudores, varios acreedores, o en alguna de las partes. Las concurrentes ya vimos, en el caso de accidente que dijimos el que manejaba el titular del registro y la compañía de seguro, por ejemplo. Y después vamos a tener estas que son fundamentales, las simplemente mancomunadas y las solidarias. ¿Se acuerdan que todas las otras, las divisibles e indivisibles, decían que se aplicaban las normas de las obligaciones solidarias, en principio, como mancomunadas? ¿Qué son las obligaciones simplemente mancomunadas? Son aquellas que el crédito, la deuda, se va a fraccionar en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros, o sea que tienen que ver con qué obligaciones. ¿Con qué obligaciones tendría que ver? Las obligaciones divisibles. Exactamente. Tiene directa vinculación, es decir, porque a cada una se le va a pedir una parte, como decíamos, los 20.000, 20.000 y 20.000. Entonces, el crédito y la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Entonces, son distintos unos de otros. Entonces, puede ser que haya varios deudores o varios acreedores. Los efectos de la obligación simplemente mancomunada se rige por lo dispuesto en las obligaciones divisibles o indivisibles. O sea que el objeto sea divisible o indivisible. Está ligada directamente. Ahora vamos a ver qué son las solidarias. La solidaridad, hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos, o sea, varios deudores o varios acreedores, que están originados en una causa única, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Fuente, la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley, ¿sí? o del título de la obligación. Que se considera que cada uno de los codeudores solidarios, en la solidaridad activa, a ver, ¿pueden seguir leyendo? Que ahí yo no lo veo. ¿Pueden seguir leyendo? Criterio de aplicación 829. Representa, en la solidaridad activa, representa a los demás en los actos que realiza como tal. Se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva, ¿sí? Y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa, ¿qué?
representa a los demás en los actos que realiza como tal. Bien, entonces vamos a ver que la solidaridad puede ser de dos tipos. Puede ser que haya activas, que vaya varios acreedores, o pasiva, que haya varios deudores, ¿sí? Como acá, en realidad, se le puede exigir el cumplimiento del total a cualquiera de los deudores, después verán entre ellos cómo se reparte, pero puede exigirse el total, y si fuera un deudor, si fueran varios deudores, le puede pagar a cualquiera de los acreedores, ¿sí? Representan a los otros, que esto es lo que está diciendo. Le puede pagar a cualquiera. Entonces, vean que tenemos la solidaridad pasiva, ¿sí? Que es cuando el derecho a cobrar, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno o varios, a todos los codeudores simultáneos o sucesivamente. Solidaridad pasiva es que hay varios deudores, pasiva. El acreedor le puede requerir el pago, la totalidad del pago, a cualquiera, a uno, a varios o a todos, como quiera. El derecho a pagar, cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda. Después verá cómo recupera de los otros. Pero tiene el derecho a pagar y liberarse. El deudor que efectúa el pago puede repetirlo, puede reclamárselo a los demás. Repetirlo es cuando hago un juicio para que me lo devuelvan, lo que pagué que les correspondía a ellos, según la participación que cada uno tenía en la deuda. ¿Cómo se determina la cuota? De acuerdo a lo pactado, de acuerdo a lo que decía la obligación, la responsabilidad, las relaciones entre los interesados y las demás circunstancias. Bien. Y ahora vamos a tener la solidaridad activa. La solidaridad activa es al revés, es decir, hay varios acreedores. Entonces, ¿quién tiene derecho al cobro? ¿El acreedor o cada acreedor, o todos ellos conjuntamente pueden reclamarle al deudor la totalidad de la obligación? ¿Sí? Quiere decir que cualquiera de ellos pueden reclamarle al único deudor la obligación. Y el deudor se va a liberar pagándole a cualquiera de ellos. La única manera es que uno de los acreedores solidarios haya hecho ya la demanda judicial por cobro. En ese caso, el pago solo le va a poder ser hecho al que demandó, porque está la demanda en la justicia. Pero si no, a cualquiera. Los modos extintivos existen según el caso sobre la obligación o sobre la cuota de algún acreedor solidario conforme a las siguientes reglas. La obligación se va a extinguir en el todo cuando uno de los acreedores recibe el pago del crédito. Mientras que lo reciba uno, los demás no pueden pedir más la plata. En tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago del deudor, la obligación también se extingue si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor. O se produce cualquiera de las dos formas de extinción que vamos a ver enseguida como formas de extinción de la obligación. Esto, modo de extinción de las obligaciones. Ahí lo van a entender mejor ya cuando vean los modos de extinción de las obligaciones. Bueno, como modo de extinción de las obligaciones vamos a tener el principal que vamos a tener, obviamente, es el pago. El pago es el normal, que decir que es el cumplimiento de la prestación al cual se habían obligado y que constituía el objeto de esa obligación. El objeto del pago, esto es fundamental, tiene que reunir los requisitos de que sea identidad, o sea que el acreedor no está obligado a recibir, ni el deudor a pagar, algo distinto a lo pactado. La integridad es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo que haya una disposición legal o que ellos han pactado que pueda recibir pagos parciales. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar solo la parte líquida, separado. Los demás no, porque es una sola. Obligación con intereses. Si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si se incluye el capital más los intereses. Fíjense, esto es muy importante. Si tiene que dar una suma de dinero con intereses, la única manera en que sea, como yo les dije acá, vieron que estamos viendo identidad, integridad, puntualidad, localización. La integridad significa que incluye el capital más los intereses, claramente. Tiempo del pago, el tiempo del pago tiene que ver con la puntualidad. El tiempo del pago debe hacerse en el momento del nacimiento, si es que es una deuda exigible inmediatamente. Si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento, cuando vence. Si el plazo es tácito, cuando debe cumplirse, según la naturaleza de la obligación, cuando debe cumplirse. Es decir, yo necesito que el pago se realice cuando se coseche la uva.
Y bueno, el pago es tácito, pero tenemos claramente cuándo es. Si el plazo no está determinado, lo va a fijar el juez o a solicitud de cualquiera de las partes, mientras el procedimiento sea lo más breve que prevea la ley local. Siempre lo que se busca es que ustedes dejen determinado la obligación lo más claro posible, cuánto, cómo, dónde, que esté todo claro, porque si no ahí se complica, tener que ir al juez para que lo determine. Lugar de pago tiene que ver con lo que decíamos recién, la localización. Lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, ¿sí? Expresa tácitamente. Cuando no está designado el pago, o sea, no se designó ninguno, que es cuando les digo yo, el tema es mejor dejarlo aclarado siempre. Supónganse en la obligación, un contrato de locación y no se estableció dónde hay que pagarlo. ¿Dónde se paga? ¿En el domicilio del locatario o en el locador? Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor si el lugar de pago sea el acreedor. Entonces, en principio, el lugar de pago es el domicilio del deudor. Acá sería el locatario, en el ejemplo que hemos dado. Bien. Vamos a ver la validez. El pago siempre debe ser realizado por una persona que tenga capacidad para disponer. El pago no puede ser realizado con una persona incapaz, ¿sí? O por un menor, que no tenga capacidad para disponer, no podría hacerlo el pago. ¿Qué pasa si el pago se hace en fraude de los acreedores? Supónganse que se ha hecho un pago para, se ha simulado una deuda a los efectos de sacar plata que no puedan cobrarse los acreedores reales. Entonces, el pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En el supuesto de que haya fraude, se puede aplicar la acción revocatoria en la ley concursal, que va a hacer que se revoque ese pago y se traiga de nuevo al patrimonio del deudor. ¿Se acuerdan como más o menos estaría teniendo un mismo objeto como la acción directa y la acción subrogatoria que vimos? Bueno, después, las posibilidades de embargar o prendar un crédito, la propiedad de la cosa. Bueno, para constituir derechos reales, ¿sí? Por ejemplo, obligaciones de hacer, se requiere que el deudor sea propietario de la cosa. Si no, estamos en problemas. Solamente podría cubrirse con la posibilidad de la venta o compraventa de cosa ajena, pero que es una excepción. Bueno, así como el pago lo puede exigir el acreedor, es su derecho a exigírselo, acá hay una legitimación también activa, es decir, el deudor tiene el derecho de pagar y de liberarse. Entonces, si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se va a regir por disposiciones, depende, ¿se acuerdan como dijimos? Las solidarias o las mancomunadas, divisibles o no. Entonces, si es una divisible y mancomunada, si yo pagando lo que debo, los 20.000 pesos, quedo liberada totalmente. En cambio, si es solidaria e indivisible, no. El efecto del pago por el deudor va a ser que extingue el crédito y lo va a liberar de la deuda. Que esto es fundamental. No es solo que el acreedor cobra, sino que el deudor se puede liberar. Bueno, ¿qué pasa con la mora? Esto es muy importante decir, ¿qué pasa? Estamos hablando del pago. ¿Qué pasa si el acreedor no le quiere recibir el pago? Entonces, en la mora del deudor vamos a ver que vamos a tener la mora automática, que puede ser la mora del acreedor, y la mora del deudor. Tenemos dos. La mora del deudor es la común, o sea, el deudor no paga lo que tiene que pagar en el tiempo que tiene que pagar, en el tiempo que lo tiene que pagar, la puntualidad que tiene que pagar. Y la mora del acreedor es cuando el acreedor no le quiere recibir la plata para liberarse al deudor. El acreedor incurre en mora si el deudor efectúa una oferta de pago y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Entonces, esas son las dos tipos de mora que hay, la del deudor y la del acreedor. ¿Alguna duda con eso? Después se fijan bien acá cuáles son las excepciones en cada una de ellas. ¿Alguna duda ahí? O sea, no solo la mora es del deudor. ¿Por qué? Vamos a ver ahora que cuando hay mora del acreedor, la ley le va a dar posibilidades para extinguir la obligación al deudor de hacer pagos, que se van a llamar, por ejemplo, el pago por consignación.
Y en el caso de la mora del deudor va a haber el pago por subrogación. Dos posibilidades de superar las moras y que se extinga la obligación. Por eso es muy importante que sepan las dos diferencias. ¿Cómo es la prueba del pago? La carga de la prueba va a incluir, es decir, ¿cómo pruebo? Acuérdense que todo es materia de prueba. Tengo que probar que pagué en las obligaciones de dar algo, por ejemplo, dinero o hacer algo. Sobre quien invoca que pagó, tiene que probar que fue así. Es decir, si yo le di dinero, lo menos que tengo que pedir es que me dé un recibo. ¿Sí? Y de hacer, hice algo también que me dé un recibo como constancia de lo mismo. En cambio, en las obligaciones de no hacer, ¿se acuerdan que decíamos el tema de la competencia desleal? Para evitar la competencia desleal, el acreedor tiene que probar que el otro incumplido, miren, no, ha puesto su negocio exactamente enfrente o está trabajando en una empresa que es mi competencia y le puede pasar todos los secretos de mi empresa a la otra que funciona de la misma manera. Entonces, la carga de la prueba va a ser la de dar y de hacer sobre el deudor. Y en las obligaciones de no hacer siempre es el acreedor que va a decir que el otro no cumplió y no cumplió con las normas estas de la competencia. El pago puede ser probado por cualquier medio, ¿sí? Salvo que la ley haya establecido uno determinado con ciertas formalidades, con un recibo, por ejemplo. El recibo es un instrumento público-privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. El cumplimiento de la obligación va a conferir al deudor el derecho de obtener la constancia de la liberación correspondiente. Y el acreedor puede exigir un recibo que pruebe la recepción. O sea que ambas partes pueden pedir el recibo, se hace con copia el recibo y se queda cada uno con copia. Pero está el derecho a exigirlo. ¿Por qué está el derecho a exigirse? Porque el deudor va a tener que probar que pagó. Y si no tiene recibo, ¿con qué lo va a probar? ¿De qué manera lo va a probar? ¿Mm? Bueno, acá quiero decirles presunciones, fíjense, relativas al pago. Se presume, excepto prueba en contrario, que si se otorgó un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. Supónganse que la deuda es por un monto de capital y un monto de intereses. Si digo que en un recibo el día de la fecha, se cancela el saldo de la deuda de señor fulano de tal, y firmo. Cuando digo que sea un recibo por el saldo, se supone que se pagó toda la deuda anterior, todas las que habían anteriores, más los intereses. En cambio, si se recibe el pago correspondiente a uno solo de los periodos, póngase que fuera un contrato de alquiler, a uno de los periodos, a uno de los meses, están cancelando los anteriores. Es decir, si estoy pagando el mes de julio, se supone que pago el de junio, el de mayo, junio, los que están para atrás. Si no, tengo que decir, recibo, ahí tengo atrasado, el inquilino está atrasado en mayo, junio y julio, y me paga un mes, voy a poner por mayo. Nunca voy a poner por julio, porque ese julio, poner por julio significa que ha pagado el resto. Ojo con estas normas. Este tema de las normas de imputación del pago es algo que les pregunta el doctor Repullés siempre, siempre, siempre. Entonces, si les pido que se fijen tomen bien en el código acá y se fijen bien también la parte de pago y que se fijen bien el tema de imputación del pago de la 900 a la 903. Que se fijen muy bien de la 900 a la 903. ¿Mm? A ver si se los puedo poner en esto más chico. Novecientos 903 comercial, imputación del pago y todo el capítulo del pago. Bueno.
Chicos, esto, ojo con esto, pero esto es pregunta de examen parcial, final, de todo tipo, pero forzosamente, ¿eh? Así que esto fíjense muy, muy bien. Bien. Fíjense, dice, si se recibe, acuérdense, si pago por julio, quiere decir que cancelo junio y mayo. Eso es clarísimo. Si se extiende el recibo por el pago de la prestación principal, es decir, recibo el pago por la prestación principal y no se hace reserva de ellos, quedan extinguidos. ¿Qué significa acá? Que si dice, bueno, recibe el pago por por el monto de tantos pesos, por el alquiler de la casa tal, dice, si no pongo yo que hago reserva de los intereses, las cláusulas penales o lo que fuera, estos quedan extinguidos. Estos quedan extinguidos. Ojo con esto. ¿Sí? Entonces, este tema de la imputación es muy importante porque depende de cómo ustedes lo pongan, es como lo pueden perder. Acá, esto también, están cancelados los anteriores. Acá pongan el ejemplo que les digo yo, el alquiler, por ejemplo. Si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las correspondientes a la obligación corporativa, aunque hubiesen intereses pendientes. Fíjense muy bien esto. Si se debe daño moratorio, o sea, intereses moratorios, y al recibir el pago el acreedor no hace reserva a su respecto, la deuda por este daño también queda extinguida. Si no hace reserva. O sea, ojo con el tema de las reservas. Ojo con el tema de las reservas. Y que este capítulo, por favor, mírenlo y mírenlo y mírenlo. Bueno, entonces, acá tenemos los dos que yo les dije que pasaba con el tema de la mora. Les dije yo que estaban, dependía si era la mora del deudor, como era la mora del acreedor, que vamos a tener el pago por consignación o el pago por subrogación. El pago por consignación tiene que ver con la mora del acreedor. Es decir, el acreedor no quiere recibir el pago, es decir, supóngase, está el locatario, el inquilino quiere pagarlo y el otro no le quiere recibir el pago, no le quiere recibir, no lo encuentra, no nada. Acuérdense que después de 2 meses de no pagar el contrato, ya lo vamos a ver, para pagar, no acuérdense, sino ya lo vamos a ver, de no pagar el contrato de locación, le puede pedir el desalojo. Entonces, bueno, aparte de las cláusulas penales, acuérdense las cláusulas penales, van pasando los días y la cláusula penal, etcétera, etcétera. Entonces, casos en que procede el pago por consignación va a proceder cuando el acreedor fue constituido en mora. Y no lo constituye en mora, pues no recibe el dinero. Existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. Supóngase que el acreedor, que ha fallecido el acreedor, y hay que esperar en la sucesión quién va a ser el que va a tener que cobrar, no se sabe. O el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una crisis, por ejemplo, económica, de guerra, cualquiera, y no puede hacer un pago seguro y válido. Entonces, en cualquiera de estas dos casos, ¿qué significa? Que puede pagar por consignación. Hay dos formas de pago por consignación. Ante un escribano o un pago por consignación judicial, que es ante un juez. Son los dos pagos por consignación. También, todo esto se pregunta muchísimo. Acá vamos a tener la consignación judicial, que está sujeta a los mismos requisitos del pago, y el pago por consignación se va a regir por las siguientes reglas. Se va a depositar, si es una suma de dinero, se va a depositar a la orden del juez interviniente en el banco que disponga de las normas procesales. O sea, que se va a ir a la justicia a pedir un pago por consignación, a consignar el pago. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y este no la quiere elegir, una vez vencido el término de que el juez lo emplace, el juez autorizará al deudor a que lo elija. Y se terminó. Si las cosas debidas no pueden ser conservadas, no es dinero, su custodio origina gasto excesivo, que suponga ser que es una cosecha, una plantación de la fruta, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Todo para evitar realmente perjuicio. El efecto de la consignación judicial, si el acreedor no le impugnó, o que está declarada válida porque reúne todos los requisitos del pago de la obligación, va a extinguir la deuda desde el día en que se notifique la demanda. El caso de que el deudor sea moroso puede consignar la prestación
también puede consignar la prestación directamente. Consignación extrajudicial. Esta es la que le digo que pueden hacerla, la otra de las judiciales es ante un juez, y la consignación extrajudicial no tienen que iniciar la acción en un juzgado, sino que lo hacen directamente ante un escribano. ¿Cómo procede y trámite? Sin perjuicio de las disposiciones, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite, o sea, o el judicial que ya vimos, o por el trámite de consignación extrajudicial, que debe depositar la suma deudada ante un escribano de registro, a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. Primero tiene que notificarle previamente al acreedor, fehacientemente, una carta de documento, por ejemplo, del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. Manda una carta de documento, está bien, usted no me la recibe, el día tal, a la hora tal, y en la sede de la escribanía, domicilio tal, se efectuará el depósito de la deuda, por lo que fue la obligación que fuera. La deuda, el depósito debe ser de la suma debida con más los intereses devengado hasta el día del depósito. Pues tienen que hacerlo lo antes que puedan, porque si no se van devengando más intereses. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano. Cuando ya lo deposita, acá le notifican a ustedes, pero acá ya el escribano, cuando ya tiene la plata, le va a notificar él al acreedor dentro de las 48 horas de que ustedes hayan realizado el depósito. Si no pueden practicar la notificación porque no aparece el domicilio del acreedor o está en una sucesión y no se sabe a quién, el deudor va a tener que hacerlo judicialmente, como habíamos dicho. ¿Qué derechos tiene el acreedor? Bueno, cuando se le notifica el depósito, dentro del 5º día va a tener que o aceptar el procedimiento, retirar el depósito o rechazar el procedimiento, en cualquiera de ellos. Pago por subrogación. Acá tenemos el otro caso. Uno era pago por consignación cuando había mora del acreedor en recibirlo. Ahora, el pago por subrogación es el caso que hay, no paga el deudor. Entonces, puede haber dos tipos de pago por subrogación. La legal y la convencional. ¿Se acuerdan cuando vimos la acción subrogatoria? Es decir, que alguien se coloca en el lugar de otro. Acá alguien se va a colocar en el lugar del deudor para pagar. Entonces tenemos un pago por subrogación, es que la ley determina que hay alguien que tiene que ponerse en el lugar del deudor si no paga y pagar. Otra, el convencional, está derivada de un acuerdo con el acreedor o con el deudor. Por ejemplo, la subrogación legal, el deudor, el fiador está determinado por un contrato de fianza accesorio a la obligación. O convencional, derivado de un acuerdo. Pago por subrogación transmite al bueno, ¿y qué significaba esto? Que el tercero que pagaba, supónganse que fuera el fiador, el tercero que pagaba se subrogaba en todos los derechos, quedaba como en la posición del acreedor y podía cobrarle después, ¿sí?, al deudor originario. Si lo que pagó se lo puede cobrar como si fuese el acreedor principal. La subrogación legal tiene lugar a favor del que paga una deuda a la que está obligado con otro por otro, el fiador, del tercero interesado o no que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia, cualquier extraño que pague la deuda. Por ejemplo, ustedes tienen una deuda y van sus padres y lo pagan. Del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor, del heredero que paga con fondos propios una deuda del causante. Ha fallecido la persona que debía, pero el heredero igual va y paga porque quiere pagar porque era su padre o quien fuera. El acreedor va a poder subrogarse en todos los derechos al tercero que paga. Le va a dar todos los derechos que tenía él. Los efectos. El pago por subrogación va a transmitir al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y las acciones del crédito. El tercero subrogante va a mantener las acciones contra los coobligados, contra los fiadores, y los privilegios y el derecho de retención si las hay. ¿Qué quiere decir? Como yo les dije, se pone en el lugar del acreedor. En el lugar del acreedor, como si fuera un nuevo acreedor. ¿Alguna duda o pregunta que me quieran hacer? ¿No? ¿Nada? No, profe, por lo menos de mi parte no. Bien.
Vamos a ir a otro modo de extinción de las obligaciones. Acuérdense que acá tienen como síntesis, después de la de obligaciones, tienen como síntesis todos los modos de extinción de las obligaciones y demás, a veces para que les sean, acuérdense siempre para repasar. ¿Qué significa la compensación? La compensación de las obligaciones tiene lugar, dice, cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Dice acá que tengo la conexión a internet inestable. ¿Lo ven ustedes? Voy a borrar. Ahí volvió, profe, pero se había cortado. Avísenme, voy a detener el video, ¿sí? Se ve mejor. Ahí se ve mejor. Bueno, tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Por ejemplo, resulta ser que ambos tenían, por distintas razones, en una ocasión, el acreedor A es, es deudor es deudor de B, ¿sí? En otra deuda diferente, ¿sí? O sea, hay dos deudas en la cual el acreedor de una es deudor en la otra. Entonces, obviamente las dos, siendo las dos de dinero, ¿sí? Se extinguen, en vez de que se tengan que pagar y volver a pagar y mandarse la plata y volverse a mandar, se extingue hasta el monto de la menor. Se extingue ahí, o si cubría todo. Entonces, cuando los dos reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, en distintas deudas, aunque no importa que sea causa diferente y que sea otra deuda, se extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor. Desde el momento en que comenzaron a coexistir. Confusión. ¿Qué es la confusión? La confusión, dice, es cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. ¿Sí? Había un acreedor y un deudor, pero resulta ser que esa persona, la que era el deudor, por ejemplo, termina siendo el heredero, ¿sí?, del acreedor. O sea, que está en un mismo patrimonio y en una misma persona la plata. O sea, ha pasado a ser el dueño de todo lo que el otro tenía. La obligación va a quedar extinguida total o parcialmente, sin ninguna duda. Tenemos acá, confusión. Novación. ¿Qué es la novación? La novación es cuando se extingue una obligación porque se crea otra nueva que la va a reemplazar. ¿Saben cuál es un ejemplo de una novación? Es, por ejemplo, cuando tienen una deuda y supónganse que una deuda de servicios públicos, de agua, luz, lo que fuera, y hacen un plan de pagos. Quiere decir que el plan de pagos está dejando la vieja deuda y hacen una nueva, están novando la deuda. Se extingue la obligación por la creación de otra nueva que la está destinada a reemplazar. Es decir, esa deuda ya no me la pueden cobrar porque yo he hecho una novación, he hecho un plan de pagos. Tiene que existir voluntad de novar, es que es un requisito esencial de la novación. En caso de duda, se va a presumir que la nueva obligación contraída para cumplir no causa su extinción. Evidentemente que si hago por ejemplo, hay un montón de ejemplos, pero este que es claro, hago un plan de pago, obviamente tengo voluntad de novar, no quiero pagar el plan de pago más la deuda anterior, obviamente. La dación en pago es cuando el acreedor o voluntariamente, ¿se acuerda que el acreedor tenía que aceptar la deuda, el total de la deuda? Salvo que quisiera aceptarlo parcialmente, y en la calidad que se había dado. Si eran dinero, si eran vacas, eran vacas. Acá dice, la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente, no forzado legalmente, acepta en pago una prestación distinta a la deudada. Le debía dinero, pero realmente la otra persona no tiene dinero, bueno, y le ofrece animales o le ofrece un vehículo, como dación en pago. Pues se llama no pago, sino se llama dación en pago. Le da un vehículo. Entonces, por la deuda que tengo, te entrego este vehículo, por el todo o la diferencia que queda. Reglas aplicables, se rigen por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera
parecido a una compraventa cuando la entrega. El deudor responde por la evicción y los vicios redhibitorios de lo entregado. ¿Qué quiere decir? Que si le entregó un auto y resulta que el auto está con el motor fundido y demás, va a tener que responder el deudor por todos esos vicios redhibitorios que tenga, los vicios ocultos que tenga. Vicios redhibitorios, vicios ocultos. Estos efectos no hacen renacer la obligación privativa, sino que tiene que pagar todos los daños que esto que prevea cubrir eso. Salvo, excepto pacto en contrario que diga que en el caso que hubiese vicios redhibitorios, es decir, daños ocultos en la cosa, defectos ocultos en la cosa, o evicción, que alguien venga a reclamarla porque estaba embargada o prendada, que se desarma y vuelve la obligación principal. Salvo que esté el pacto expreso, no vuelve atrás. Bien, ahora vamos a ver la renuncia. Fíjense que acá tenemos dos parecidas, la renuncia y la remisión. Vamos a ver qué diferencia tiene. Todas estas son para extinguir la obligación. La renuncia es cuando cualquier persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esté prohibida y no afecta a intereses, solo afecta a los intereses privados de ella. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Es decir, supónganse que el acreedor renuncia a cobrarle la deuda al deudor. ¿Sí? Fíjense acá, aceptación. La aceptación de la renuncia por el beneficiario, por el deudor, dice, bueno, está bien, acepto la renuncia, causa la extinción del derecho. Pero vamos a ver que la renuncia puede ser onerosa o puede ser gratuita. Si la renuncia se hace por un precio o a cambio de una ventaja cualquiera, es regida por los principios de los contratos onerosos. La renuncia gratuita de un derecho solo la pueden hacer aquellos que pueden donar. O sea, yo decir, bueno, renuncio al crédito, a que me pagues la deuda, siempre y cuando me entregues la moto que vos tenés, por ejemplo. Esa sería una onerosa, cambia un precio, o una ventaja cualquiera. Ahora vamos a ver qué es la remisión. La remisión se considera remitida la deuda, salvo que se pruebe que no es así, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda. Fíjense que es parecida a la renuncia. La renuncia dice que renuncia a cobrarle a los derechos que tiene de cobrarle. Punto. En cambio, la remisión, que es muy parecida, lo que significa es que directamente el acreedor va, supónganse que tiene un cheque, ¿sí? Un cheque para cobrarle, un pagaré para cobrarle, un contrato, que es donde dice surge la obligación, y el acreedor directamente va al deudor y le entrega el cheque, le entrega el pagaré, le entrega el contrato, con el cual ya no le puede cobrar, evidentemente, en la justicia. Si le entregó el elemento con el cual podía ir a la justicia a cobrarle, evidentemente se termina. Si el documento es un instrumento protocolizado, su testimonio o copia se halla en poder del deudor, sin anotación del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión, el documento original del deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de deuda. Bueno, si no dice que es una remisión, el deudor, cualquier cosa que el acreedor dijera que no, que en definitiva se lo puede haber robado, tiene que ser que lo entregue voluntariamente, no robado, y es bueno que quede anotado que le entrega el documento como remisión de la deuda, porque le podrían decir, si no fuera así, alguien alegar de que fue robado el documento. Fíjense que como son parecidas la renuncia y la remisión de la deuda, dice las disposiciones sobre la renuncia se aplican a la remisión, igual. La remisión también produce los efectos del pago. Bien, imposibilidad de cumplimiento. Esta es otra de las formas de extinción. Imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué pasa cuando se quiere cumplir pero realmente ha ocurrido algo, por caso fortuito, por fuerza mayor, como habíamos hablado? Acuérdense que algo que no puedo prever o que previsto no lo podía evitar, ya no puedo cumplirlo, dice. La imposibilidad sobrevenida que viene después de pactado, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas que son imputables al deudor a propósito,
la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Era como decíamos, por ejemplo, lo de una inundación o lo de un incendio, que le tenía que entregar un campo y bueno, se incendió totalmente, una casa, se incendió o la arrasó la inundación, es caso fortuito o fuerza mayor. Extingue la obligación salvo que se pueda probar que fue a propósito que lo incendió o que dejó abierto el camino para que esto ocurriera. Entonces, la imposibilidad de cumplimiento, como es un hecho, como les dije yo, que no es responsable nadie, si fuera así, extingue la obligación directamente. Por imposibilidad de cumplimiento se extingue. Pero ¿qué pasa si la imposibilidad de cumplimiento es solamente parcial? No es, como decíamos acá, absoluta y definitiva. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta e intemporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Supóngase que es una imposibilidad temporaria, pero realmente estaba pactado, por ejemplo, porque tenía que hacer una exportación en un barco con unos containers que salían. Si no se podía llevar el material hasta en tiempo antes que salga el barco, ya no sirve. Entonces, si solo va a ser extintiva, si el plazo era esencial o el tema de esta demora frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Si no, no hay problema, va a valer. Va a depender de eso. Y la otra extinción, la otra forma de extinción es la transacción. La transacción en el Código Civil y Comercial está previsto como un contrato, y es un contrato por el cual las partes, para evitar que vaya a juicio, un litigio como le llaman, se hacen, y ponerle fin y terminarlo, se hacen concesiones recíprocas. No es que solo uno cede como la remisión o como la renuncia. Acá se hacen concesiones recíprocas y extinguen las obligaciones. Entonces, por eso se llama transacción cuando los dos dejan algo a través de un contrato en el cual van a firmar y para terminar definitivamente un conflicto y con el cual extinguen las obligaciones. ¿Sí? Y hemos terminado prácticamente, hemos terminado ahora. Fíjense muy bien, como les digo yo, el tema de lo que hemos visto, el tipo de obligaciones, el tema del pago, mírenlo muy bien con el código. Lo que hemos visto, mírenlo bien, es pregunta pero ineludible. Y bueno, y ahí estaríamos, ahí habríamos terminado lo que es la unidad de ahora. Bueno, ahora estaríamos en las fechas, tendríamos, ¿cómo tenemos las fechas, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, espérenme que voy a traer el calendario. Bueno, acá estoy viendo en el calendario, tendríamos, hoy hemos cumplido el 6, 14 a 16 horas, tendríamos entonces cubierta ya también la clase siguiente, o sea que no tendríamos clase el 13 no tendríamos, y volveríamos a tener clase el 20, las 2 horas, ¿sí? Y el 27 no tendríamos clases, que sería justo el día previo al examen parcial, que es el 28. Entonces estaríamos bien. Entonces ahora nos quedaría el 13, ¿sí? El 13, no, perdón, el 13 no tenemos clase la semana que viene. Sí tendríamos el día 20. O sea, antes del examen vamos a tener el día 20, que es lo que va a entrar dentro del examen. Que ahí vamos a ver, ¿han visto con el doctor el contrato de consumo por algo que yo fui escuchando? Sí, No, profe. profe. No, lo dijo que lo iba a dar usted. O sea, lo pasamos por alto.
Ah, no lo dieron el contrato de consumo entonces. No. Bueno, entonces veríamos entonces el contrato de consumo. Que eso sí va a entrar entonces en el parcial, que es el 28. Tienen la fecha esa, ¿no? El 28. Sí, el Sí, 28. profe. Bueno, entonces quedamos así, chicos. Quiere decir que el 13 no tenemos clase porque ya está cubierta, ¿sí? El 20 tenemos las 2 horas y ahí veríamos el contrato, voy a poner acá, el contrato de consumo. Bien. Recuerden muy bien lo que les digo yo, este tema que les he aclarado mucho, pues son muy importantes para todo lo que viene. Y bueno, y vamos viendo. Voy a ver si les subo un práctico también para que hagan. ¿El doctor les ha estado dando prácticos? No, profe. ¿Cómo? No, ningún práctico. Ningún No, profe. práctico. Ni que lleven tampoco material, o sea, algunas cosas para hablar. El tema no, Tampoco. tampoco. Bueno, vamos a ver, porque por ahí quiero que destacarles, yo les voy destacando mucho, eso tengan en cuenta, el doctor también les avisa, esto es pregunta examen, ¿no es cierto? Sí, eso sí, profe. Bueno, ténganlo mucho en cuenta, porque es lo primero que uno les dice después, pues se los avisé, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos entonces el 20. Nos vemos el 20. Con el contrato de consumo, por supuesto que les voy a mandar el material antes. Bueno, voy a dejar de grabar Adiós, profe. y nos